Cuando el Señor, Él emprendió su ministerio, dice que el Señor iba recorriendo todas las ciudades de Israel y llegó a ciudades donde Él fue recibido y donde Él magnificó el poder, la autoridad y el poder del Padre, ¿verdad? Pero hubieron lugares donde el Señor fue recibido, oído, pero no fue aceptado. Y estaba en este tiempo, que vamos a referirnos a esta palabra, póngame el título ahí, por favor. Estaba él en estas ciudades en las cuales él había hecho muchos milagros. Escríbame ahí, por favor, Corazín, Betsaida, Capernaum. Escríbame esos nombres ahí, por favor. Abra el vídeo para que me escuchen. Y entonces estaba ahí el Señor en esas ciudades. Estoy leyendo en Mateo capítulo 11. Porque, bueno, ustedes saben, lo criticaban al Señor por diferentes cosas, ¿verdad? Lo criticaban. Inclusive llegaron a decir que el Señor sanaba a los enfermos porque tenía el demonio. En el pasaje, en el capítulo 11, los textos del 12 hasta el 18, ustedes pueden leer ahí que el Señor es repudiado. El Señor es repudiado de una manera que le dicen lo critican y lo señalan y lo acusan. Entonces el Señor dice que comenzó, dice el 20, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. San Juan, capítulo 20, creo que 20, donde termina San Juan, creo que el 20, 21, dice que era tal, ¿cómo se llama? La cantidad innumerable de milagros que el Señor hizo, que no cabrían los libros en el mundo si tuviera que escribirse todos los milagros que el Señor hizo. Entonces aquí dice la palabra que el Señor hizo muchos milagros, pero no hubo arrepentimiento, no hubo una magnificar al Padre, a Dios, porque al fin y al cabo los milagros el Señor los hacía en la autoridad y en el poder de Dios. De tal manera que el Señor allí le dice, y le dice 3, ¡ay! Jesús, ¡ay de ti! Le dice Corazín, ¡ay de ti, Betsaida! Y más abajo está Capernaum, y en el 23 está Capernaum, que sí, dice, en Tiro y en Sidón, que eran ciudades que estaban afuera de Israel, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, en vosotras, tiempo, dice, a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, como se arrepintió Nínive, ¿se acuerdan? Pero dice, pero oiga cómo está sentenciando el rechazo, el repudio de Jesús en estas ciudades, que les habla del juicio venidero. Le dice, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, porque aquellas no eran israelitas. Y tú, Capernaum, dice que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que en el día del juicio las ciudades van a ser juzgadas.
Yo entiendo así, que las ciudades van a ser juzgadas. Ahora el Señor Jesús, Él a pesar de que, no, a pesar no, está mal dicho, en su calidad de Hijo de Dios, nacido de María, como ser humano, el Señor, Dios le había dado una naturaleza divina. Entonces el Señor conocía el corazón de la gente de esas ciudades, conocía sus pensamientos, conocía su corazón, conocía su vida, el Señor. Por eso nosotros vemos entonces que el Señor, cuando Él les estaba diciendo todo eso, el Señor los estaba viendo, pero el Señor estaba no solo viendo que ando con un vestido azul, sino que el Señor estaba viendo sus pensamientos, estaba viendo las intenciones de su corazón hacia Él, que era el Hijo de Dios, el que estaba haciendo todos esos milagros. Entonces el Señor, cuando nosotros vamos al versículo 25 de este mismo pasaje que estamos leyendo, hay un cambio. Ustedes pueden ver que hay un cambio. Él está hablándole a estas ciudades, pero luego hay un paro y hay un cambio que aparece el Señor en un contexto diferente, totalmente diferente de lo que Él está diciéndoles a los habitantes de todas aquellas ciudades. El Señor entonces comienza, en aquel tiempo respondió Jesús, dice, y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hermanos, esto es bien maravilloso. El Señor se pone a alabar a Dios, a su Padre. Señor, dice, del cielo y de la tierra. El Señor alaba al Padre. El Señor levanta alabanza por todos los hechos gloriosos que el Padre había hecho. Empieza a alabar al Padre, los hechos del Padre, los hechos de su amor, porque sanaba a Jesús, porque hacía todos aquellos milagros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea se salve y no se pierda. Por amor. Él alaba al Padre, alaba sus hechos, lo alaba como Padre, lo alaba como Creador de los cielos, de la tierra, lo alaba por su amor. Mire, Él alababa al Padre, le cantaba alabanzas al Padre, a su Padre. Se olvidaba de todo. Y se olvidaba de todos. Y se olvidaba de que a Él mismo lo estaban insultando. Y Él, en medio de todo eso, alababa, adoraba al Padre. Qué maravilloso, ¿verdad? El Padre, Él, nuestro ayudador. ¿Por qué nosotros comenzamos siempre las reuniones alabándole? Porque Él es digno. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra, digno de la alabanza. Por eso tenemos que entonarle a Él una alabanza que sea digna. Y no estoy hablando tanto de lo que nosotros podemos hacer con los instrumentos o con las voces. No, es una alabanza que sale de aquí, de este corazón que está agradecido. Como oraba mi hermana ahorita aquí, ¿va? Enséñanos a darte con un corazón agradecido. Sí, hermanos, a darte alabanza porque tenemos un corazón agradecido. Qué maravilloso. Agradecido. Solo es un momento de detenernos un instante y ver lo maravilloso que es el Señor. Qué glorioso es el Señor. Él es todopoderoso y qué lindo es para nosotros poner la confianza en el Todopoderoso. Amén. En el Todopoderoso. Y ese tiene que ser un motivo
de alabanza y de adoración al Señor. Entonces él empieza entonces en el texto segundo, él dice, no, allí mismo dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Los que vivían en esas ciudades donde se habían hecho todos estos milagros del Señor, ellos eran muy religiosos. Los religiosos, las autoridades religiosas de ese tiempo, eran muy, ellos pues se daban la fama, ellos mismos se daban la fama de ser muy conocedores profundos de las Escrituras, muy doctos, o sea, muy preparados. Y bueno, y por eso juzgaban al Señor, ¿verdad? Muy sabios, muy entendidos. Lo que hoy tampoco no pasa tampoco desapercibido, ¿verdad? Hay mucha gente cristiana, hay muchos siervos de Dios que se creen muy grandes, que se creen muy sabelotodo. Pasa, como pasaba en este tiempo. Pasaba en este tiempo. Estas personas eran pues muy expertos en la ley, en las 600 leyes que se habían inventado, porque se habían inventado un montón de leyes. Ellos eran muy expertos, eran entendidos también en el mundo, en las cosas del mundo. Esto también se da hoy también. Entonces, estas personas, como decía, tenían profundidad en los misterios. Hoy nosotros, si podemos traer esa vida de estas personas hoy, nosotros podemos ver que hoy hay personas con una profundidad de conocimiento en las leyes de la naturaleza. Hay científicos, con una inteligencia sobrenatural. Hace poco murió, hace como unos 4 años murió un científico. ¿Cómo se llamaba? Se me olvida el nombre. ¿Algunos se acuerdan? Del que murió en una silla de ruedas, cuadrapléjico. Arthur. Pero no es el actor, ¿verdad? Ajá, apellido Hopkins, era un británico. Él era, ¿cuál era la especialidad de él? ¿Ah? Era un físico matemático, ajá. Era tremendamente un científico de renombre mundial, pero estaba cuadrapléjico, o sea, él terminó en una silla de ruedas. Le dio, ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿Cómo le dicen? Esa enfermedad que la persona se va encogiendo. Yo no soy muy docta, ¿se fijan? No soy docta. No me acuerdo cómo es que se llama esa enfermedad. Esclerosis múltiple. Y él, debido a esa tanta sabiduría que él tenía, él se declaró ateo. Él no creía en Dios. Y si murió siendo ateo, ya sabemos a dónde está, ¿verdad? Ya sabemos a dónde está. Pero hay tantas personas que son tan profundamente sabias en sus especialidades. Nosotros tenemos un científico hondureño, no me acuerdo el nombre, vive en Londres, es hondureño, que al hablarles de Dios, al hablarles de la palabra de Dios, consideran este libro de Dios, lo consideran una ignorancia. Consideran simplemente que es papel sobre el cual se ha escrito.
¿Cuántos ustedes escuchan? Si la Biblia es un libro que aguanta con lo que le escriben, dice, ¿verdad? Y hay mucha soberbia del conocimiento. Entonces ignoran a Dios, aunque hay algunos científicos que han llegado al grado de reconocer que hay un ser supremo, que hay un ser sobrenatural, porque no encuentran respuesta. Por ejemplo, el ser humano. Han inventado muchas cosas, han inventado muchos procesos, pero no pueden todavía. Necesitan, para formar un embrión, lo pueden formar en un tubo de ensayo, pero necesitan el óvulo y el esperma de hombre y de mujer para poder formar la primera célula. O sea, bueno, David ahora o hace anoche estábamos comiendo elotes asados, nos dimos el gusto, ustedes no, ¿verdad? Pero nosotros sí. Y entonces él me decía, hermano, mami, qué rico es el maíz. Sí, le digo, pucha, ¿quién? Los que inventaron el maíz, me dice. No, hombre, el maíz lo hizo el Señor, le digo yo. Y sí que todo lo hizo el Señor, le digo yo. Si el hombre lo único que ha hecho es descubrirlo, le digo, procesarlo, multiplicarlo y venderlo y hacerse rico. Pero todo lo hizo el Señor, le digo. Había que estudiar de dónde es originario el maíz, ¿verdad? Creo que es de allá, de la India, por allá, por Asia. Todo, hermanos, lo ha hecho el Señor, ¿verdad? Pero como digo, hay científicos que tienen que reconocer. Los astronautas, los científicos, los astrónomos son. Los astrónomos, ellos, yo he escuchado, he visto programas donde los astrónomos reconocen que hay un ser sobrenatural que hizo todo el espacio, que hizo todas esas estrellas, millones y millones y millones de estrellas. ¿De cuántas galaxias dicen ellos que hay? Que nosotros solo conocemos una, porque hasta ahí Dios ha permitido que lleguen los descubrimientos en cuanto a las estrellas en la tierra. Pero ellos mismos han reconocido. Pero en medio también de todos esos hay algunos que no reconocen los misterios del reino del Señor, o no reconocen. Era así en aquel tiempo, cuando el Señor examinaba los habitantes de esas ciudades, porque no encontraba una respuesta a milagros que eran incuestionables del poder y la autoridad de Dios. Y el Señor entonces, Él viene y habla de esta manera. Estas personas no quieren experimentar el poder y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, terminan en la terrible oscuridad, como este científico que negó a Dios y todo vestigio de Dios lo negó, ¿verdad? Y así tantas personas que no permitieron que les alumbrara la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces el Señor dice que a los niños Él les reveló, porque el Señor estaba alabando que había escondido esas cosas de los que se creían sabios, entendidos, pero se las había revelado a los niños. ¿Se estaba refiriendo a los niños? ¿A un niño como el pequeñín de José y de Tomasa? ¿O a Yafet? ¿O a Susana? No. El Señor no está hablando de estos niños de edad, de estatura, está hablando de su mente. Si yo llamo a Susana y yo le hago una pregunta de lo que estoy hablando ahorita, ella me dará una buena respuesta, me dará una respuesta como yo le espero.
¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Me la va a dar Abisaí y Susanita? ¿Por qué? ¿Ah? Porque es una niña, porque su alcance mental todavía no puede ella discernir. Porque yo le preguntaba, ¿y por qué Jesús alababa al Padre? ¿Y por qué Jesús dijo esas cosas? Entonces el Señor estaba haciendo mención a aquellos que eran ignorantes. Para estos religiosos, para estos que se creían tanto, el resto eran ignorantes. Cuando Pedro y Juan predicaban, los apóstoles predicaban, decían, pero si, ¿de dónde le sale? Pues que ¿de dónde le sale tanta sabiduría? ¿Y a dónde le sale tanto conocimiento? Y estos no son del vulgo. Y estos no son de Medina, Concepción. O podríamos decir nosotros, y estos no son del Gordo. Así. Porque estaban asombrados los fariseos y los saduceos y todos los que se creían sabios. Pero el Señor dice, la revelaste a los niños. A los niños. Padre, sí, Padre, dice, porque así te agradó. ¿Sabe qué es eso? Los niños, los humildes, los iletrados. Los iletrados son aquellos que no tienen conocimientos elevados. Por ejemplo, de estudios académicos. Los iletrados. Se les llama iletrados. Como a veces los políticos, cuando van a dar sus discursos, usted los ha escuchado. ¿Cómo le hablan a la gente? Y hablan usan unos lenguajes que la gente yo creo que no sabe ni percibir las cosas, y por eso hay muchos que son engañados y arrastrados. Pero mire, el Señor dice a los niños, a los humildes. ¿Y sabe qué es una muestra de esto? Eso es una muestra de la soberanía de Dios. Es soberanía de Dios. Por eso dice Jesús, sí, sí, Padre, porque así te agradó a ti. Porque tú así lo quisiste. Llegó Nicodemo, gran maestro de Israel, y le dijo al Señor, yo sé que tú has venido de Dios, ¿qué haré para tener la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo, le dijo el Señor. Y llegó de noche para que no lo vieran, porque le daba pena que lo vieran con Jesús, de seguro, ¿va? No estoy diciendo yo que así dice la palabra. Y entonces el Señor le dijo, pero ¿cómo yo? Le dijo, siendo viejo, voy a volver a entrar en el vientre de mi madre. Y entonces el Señor Jesús le dijo, ¿y tú como siendo maestro de Israel no sabes eso? Porque le estaba hablando de un nacimiento espiritual, que ellos se creían muy versados en el conocimiento del Antiguo Testamento, pero no entendían. Los milagros de Jesús eran una prueba, decía yo, del poder del reino de los cielos que estaba en medio de ellos, Jesucristo, el Señor. Ellos deberían, con todos esos hechos gloriosos de Jesucristo, haberse arrepentido, pero no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento en ellos. Entonces el Señor nos da entonces que esto es la soberanía de Él. Y es lo que hace la diferencia de la elección por los sabios, por aquellos que se creen sabios. Dios ocultó de los sabios y a estos niños, a estos humildes, a estos iletrados, le dio facultades, conocimientos superiores que a estos, porque estos se enorgullecieron. Cuidado con el orgullo.
Cuidado con el orgullo. De lejos, dice el Señor, mira al soberbio y al orgulloso. O sea, yo siempre digo esto, no lo mira. Usted quiere que Dios no lo mire, deje de ser orgulloso, altanero, altivo. Sea siempre humilde, sencillo, porque alcanzará el favor de Dios. Alcanzará el favor de Dios. Sé que esta es una pelea contra la carne, contra nuestra carne. Pero mire qué tremendo es. Cuando muchos se van enorgulleciendo, Dios les ha dado facultades. Vaya hablando en el contexto dentro de la iglesia, Dios les ha dado tanto conocimiento, inteligencia, oratoria, mucha oratoria, pero empezaron a enorgullecerse. ¿Y qué pasó? Aquello empieza a caer en una decadencia. ¿Se acuerda que hay ejemplos en la palabra? Hay ejemplos en la palabra cuando, por ejemplo, vaya, ejemplo del enemigo. ¿Recuerda cuando el enemigo dijo? Yo voy a ser como el Altísimo, seré semejante al Altísimo, me sentaré en las piedras de fuego, me pasearé. Y luego el Señor dice, derribado eres. Hubo otro que también dijo esas palabras. Cuando salió y contempló, dice, va a los jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y dijo, todo esto que tengo por mí. Ya el Señor ya le había mandado a decir que cuidadito, que el día que dijera que era por él, ese día iba a ir a comer zacate con las bestias. Y así fue. Al momento fue a comer zacate con las bestias. Le crecieron las uñas como de animales, dice, el cabello. Y ahí estuvo hasta que un día reconoció quién era el Todopoderoso, quién era el más sabio, el más inteligente. Y dice que en el mismo momento que lo reconoció, levanten a Nabucodonosor, pónganlo otra vez en el trono, porque al Rey, al Padre, al Espíritu Santo, mire, lo conmueve la humildad. Por eso ore por este corazón siempre. Porque este corazón le gusta la adulación. Este corazón a veces se quiere llenar de cosas feas. Por eso crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí todos los días. Vamos a estar un día de prueba. Un día el Señor probará nuestro corazón. Ore para que ese día usted salga aprobado. Le pongan un cheque. Pasaste la prueba. De diferentes maneras. Ahora venía yo conversando con mi hijo, porque nos tocó una larga venida del campamento, exageradamente. Llegamos aquí como a las 6:20. Y yo le decía, mira, la soberbia Dios la aborrece, David le decía. Es mejor ser humilde, sencillo, porque si tú no te humillas, el Señor te va a llevar a quebrantos. Él va a permitir, porque el Señor va a permitir quebrantos a tu vida para que tú aprendas a ser humilde. Y no quiera usted. No quiera usted, hermano, hermana, hermanita, hermanito. No quiera usted pasar por quebrantos donde usted tenga que morder el polvo. ¿Usted ya me entiende? Esa frase del pueblo. No. Mejor, mire, sencillo. Mejor, humildes. Mejor, Señor. Por eso yo, ¿sabe una cosa? Hay un hombre de Dios. Yo lo admiraba mucho a ese hombre de Dios. De tal manera que yo me levantaba muy temprano en aquellos tiempos. Él era un hombre muy usado por el Espíritu Santo. Yo me levantaba, me acuerdo los días domingos, muy temprano. Y para poner Canal 5, porque ahí pasaban el programa de este hermano. Y yo me acuerdo que bueno, yo
era un mover del Espíritu Santo tan glorioso, tan grande, maravilloso. Cuando ese varón hacía el llamado para recibir a Cristo, bajaba la gente corriendo. En los estadios donde él hacía las campañas, bajaban corriendo la gente, porque era la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Era algo maravilloso cuando ese hombre se sentaba frente al piano y empezaba a adorar al Señor. Él lloraba y uno lloraba de ver aquella adoración tan maravillosa, tan gloriosa. Bueno, vino la prueba para él y no pasó la prueba, porque el enemigo quiere derrotar a los siervos de Dios. Los quiere derrotar y usa diferentes maneras. Bueno, él fue derrotado. Era un hombre conocido a nivel mundial. Pero sabe, ese día que la cadena Univisión pasó la noticia de la caída de este siervo, a mí me impactó sus palabras. Él le pidió perdón a toda la iglesia que estaba allí, delante del mundo entero. Le pidió perdón a su esposa, le pidió perdón a sus hijos y le pidió perdón a todos aquellos que lo habían visto a él y que lo tenían como un siervo de Dios. Y dijo estas palabras que quedaron en mi mente grabadas como un testimonio para mí hasta hoy. Prefiero ser humillado en la tierra, pero no ser humillado en el cielo y entrar al cielo. Sí, hermano, es preferible 1000 veces y 1,000,000 de veces que nos señalen aquí, que nos digan acá, pero que delante de Dios ser exaltados. Porque todo aquel que se humilla, dice la palabra, será exaltado, será levantado. Pero el que se exalta será humillado. Hermanos, tengámoslo muy en cuenta esto, para que el Señor nos revele, para que el Señor nos mire a nosotros como una niña, como un niño, y nos quiera dar ese conocimiento, esa revelación. Tengamos un corazón sometido a Él, humillado ante Él, porque con esas soberbias y orgullos no vamos a pasar de donde estamos. No vamos a pasar. ¿Y usted quiere subir al monte? ¿Quiere ir escalando peldaños, como dice el canto? Tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Quiénes son los que van escalando en una empresa lugares de honor? ¿Quiénes son? Los que trabajan. Los que hemos trabajado en una empresa y los que trabajan en una empresa. ¿Quiénes son los que van escalando peldaños en una empresa? Lugares de honor en una empresa. Vamos a ver. Limpiamente, ¿verdad? Los diligentes escalan posiciones. Y imagínense, eso es a nivel secular. A nivel del Señor, en el Señor. Entonces, mira, hermano, pongamos el consejo, como dice la palabra en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba. Estos solo ponían la mirada en las cosas de abajo y ponen la mirada en las cosas de abajo. Pero el Señor dijo, pone la mira en las cosas de arriba. Y Él dijo, Padre, porque así te agradó a ti. Así te agradó, Señor, poner la sabiduría en los niños, en los iletrados. Yo he conocido hermanas de aquí de la iglesia. He conocido hermanas aquí en la iglesia que apenas aprendieron a leer y a escribir, pero para evangelizar, un conocimiento de cada palabra. Y dicen tal y tal y tal. Y dicen tal y tal y tal. Y sabe,
peleaban, combatían contra un testigo de Jehová, disque de Jehová, contra todas esas religiones. Combatían ardientemente y sin saber leer, solo por escuchar y con la ayuda, claro, del Santo Espíritu de Dios, que Él, dije, nos recordará. Entonces, miren, la soberanía de Dios hace la elección. Estemos satisfechos nosotros con los métodos que Dios aplica, que a Dios le place, porque es para que su gloria resplandezca. Así es. No hay explicaciones a veces para las cosas que a veces Dios hace. Y no nos pongamos celosos cuando de repente el Señor pone a alguien que nosotros ni siquiera consideramos, pero que Dios sí considera. Que podríamos decir, ay no, pero ¿por qué no fue a mí? No sé, que aquí no hay de esos. Hay en otros lugares, pero aquí no hay de esos. Pero sí, hermanos, se da eso. Se da eso, pero sabe, no hay a veces respuestas. Porque digamos, un ejemplo, no podemos explicar por qué el Señor escogió a un Pedro pescador, celote, guerrillero, con celos contra Roma, y letrado, para que fuera su apóstol. Y no escogió a Nicodemo, maestro de Israel, a Gamaliel, otro gran maestro de Israel, a los pies de los cuales había sido enseñado Saulo de Tarso. ¿Por qué? Eso es la soberana voluntad de Dios. Entonces nosotros simplemente demos la gloria al Señor y que su gloria resplandezca. Pero que sí tengamos en cuenta que Dios ama la obediencia y la sencillez y la humildad. Amén. Entonces demos gracias al Señor porque Él se fijó en nosotros. ¿Quién era yo? Una persona que ya estaba haciendo camino, ya estaba yo caminando en el ateísmo. Comenzaba a iniciarme en lo que es el ateísmo. Yo ya estaba dejando de creer en Dios. Fue cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Por eso estoy agradecida con el Señor. Agradecida. Usted debe estar agradecido porque le ha revelado las buenas nuevas de salvación. Porque usted es hija de Dios, hijo de Dios. Porque usted camina. Es que usted era tan bueno que merecía estar ahí donde está sentado. Dígame, hermano, yo le pregunto en esta noche, ¿usted merecía estar aquí sentado donde está sentado en esta casa? ¿Ah? ¿Usted merecía? Yo no merecía. Porque hasta dudando del Dios estaba. Entonces no merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? No merecíamos nada. Si el Señor dice que no hay ni uno bueno, no hay ni un justo, no hay nadie que pueda decir yo no he pecado, no hay ni uno. Entonces agradecidos con el Señor, que el Señor nos reveló el Evangelio. Yo tuve una persona, un conocido, era ese muchacho, era el contador general de Cervecería Hondureña en 1975. Se llamaba, él era de Tela, se llamaba él, no sé si todavía vivirá, porque, hombre, si yo tengo 66, 67, ya casi, ese hombre, yo creo que me llevaba unos 15 años a mí, ¿verdad? Era un hombre muy inteligente, súper inteligente, era el contralor general de la cervecería hondureña. Entonces él vivía cerca de la casa donde yo vivía con mi abuela y nos hicimos amigos. Era un hombre joven, era muy parecido también, era muy guapo físicamente. Y nosotros éramos unas cipotas. Bueno, hablo de nosotros porque éramos tres amigas, ¿verdad? Éramos tres compañeras. Entonces una vez, dado que él era muy inteligente, ¿verdad? Y nosotros estábamos estudiando comercio, entonces un día le dijimos que si él nos podía dar unas clases
unas clases de contabilidad, y él inmediatamente nos dijo que sí. Y me acuerdo que nos citamos en una casa de una de mis amigas, de mis compañeras, y todo un día, ese hombre nos dedicó todo un día para enseñarnos contabilidad. Nos hizo que le hiciéramos la contabilidad a una empresa completa. Tipo era inteligentísimo. Bueno, eso fue en el 75. Yo llego al 76, es mi último año de comercio, y entonces en ese año yo me convierto al Señor. Yo conozco a Jesús, ¿verdad? Yo platicaba mucho con él, platicábamos de la política, platicábamos, y él nos hizo saber que él era un ateo, que él no creía en Dios, ni en nada de la Biblia, ni nada de eso. Entonces, yo tengo el encuentro con el Señor en el 76. Todavía él vivía ahí, alquilaba una casa ahí cerca de mi abuela. Y entonces cuando uno entra en ese primer amor, uno le quiere hablar de Cristo a todo mundo. Y yo me acuerdo que yo entro al colegio, y bueno, yo voy donde mi abuela, allá iba a almorzar en ese tiempo, y yo me lo encuentro a él y le digo, bueno, Alan, quiero hablar con usted, quiero darle una noticia de mi vida. Y me dice, ajá, me dice, ¿qué debe hablar usted? No, que yo he conocido a Jesucristo, le digo. Acepté al Señor, le digo. Y entonces él empieza con gestos burlescos a decirme, ¿cuál Señor, me dice? Jesucristo, le digo, el Señor, el que murió en la cruz. Bueno, yo hasta ahí sabía. Me dijo, qué barbaridad, una muchacha tan inteligente que es usted. Y me dijo, usted va a permitir que óigame bien la palabra que me dijo él, que la embrutezcan con esas teorías no comprobadas, me dijo. Y me dijo un montón de cosas, pero sabe, entonces yo le dije, mire Alan, yo creo en Jesucristo, creo en el Señor. Sí, yo ya no estaba en el ateísmo, pero el Señor me sacó de ahí. Yo tengo una convicción dentro de mí. Me gustaría decirle a ese hombre, hoy me gustaría decirle, ¿sabe? Porque él me dijo, no es puro emocionalismo eso, dentro de unos cuantos meses usted va a dejar todo eso, me dijo. Me gustaría decirle hoy, 49 años tengo de seguir a Jesucristo y todavía tengo mi fe, y está más viva que nunca, como estaba a los 18 años. Hermanos, qué tremendo. Ese hombre alcanzó una sabiduría tremenda. Lo contrató una empresa norteamericana para ir de contralor a trabajar a Estados Unidos, la nación donde todo el mundo quiere ir, ¿verdad? Y él fue llevado de aquí a allá. No sé si allá murió, o como les digo, no sé si estará vivo todavía, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos nosotros que ser agradecidos por fijarse el Señor en nosotros y por revelarnos estas cosas tan maravillosas. Y sabe, así es el brillo y el poder de la sabiduría de Dios. Estamos hablando de la sabiduría de Jesús. Entonces mire, el Señor Jesucristo, Él expresa que el Padre, en el verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquella iris a quien el Hijo lo quiere revelar. Profundidad de la palabra, y aquí, hermanos, mire, sino el Padre, dice, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, lo quiera revelar. Entonces, mire, hermano, agradecidos, porque cuánta gente hay afuera que no tienen lo que nosotros tenemos, no tienen la fe que nosotros tenemos por el Señor, en el Señor. Mire, agradecidos, hermanos. Todas las cosas, dice, me fueron encomendadas, entregadas por mi Padre. Todo. ¿Qué le había entregado el Señor? Le había entregado que instruyera
a los hombres. Le había entregado que fuera un mediador entre Dios y los hombres. Le había entregado que trajera paz a los hombres. Le había entregado que trajera salvación y vida eterna a los hombres. Todas esas cosas le fueron entregadas. Y Él se las reveló a los que Él quiso. Entonces, el Señor nos ha revelado al Padre. El Espíritu Santo nos ha revelado al Padre, nos ha revelado a Jesús y nos ha revelado también el mismo Espíritu Santo. Se ha revelado a nosotros. Maravilloso. Todos los poderes están en las manos y están en las manos de Jesús. Y Él, dice la palabra, el Señor lo llena todo y en todo. Entonces no hay vacíos en el alma que el Señor no puede llenar. Si usted todavía se lamenta por algo, es porque ese vacío ahí lo quiere tener. Pero el Señor dice que Él lo llena todo en todo. Amén. Entonces, solo también Jesucristo es el único que puede revelarnos a nosotros y volvernos a nosotros que podamos palpar el amor de Dios. Los discípulos dijeron en San Juan, 1 Juan 1:1, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Yo puedo palpar por revelación del Espíritu Santo, por la obra de Cristo, porque Cristo está en mí y está en usted. ¿Sabe? Yo puedo palpar. ¿Qué puedo palpar yo? El amor del Señor. El amor del Señor es algo palpable. Yo no conozco la vida de la hermana Silvia. Hermana Silvia es la que está junto a Mario, si algunos no la conocen. Yo no la conozco a ella, pero sí yo siento el amor de Jesús en mí hacia ella, y yo sé que ella hacia mí. Lo mismo, ¿con quién me une el nexo de sangre aquí? Con Gabriela, es mi hija. Con Elisabetta, es mi hija. Mis nietos, con David. ¿Con ustedes cuál es el nexo que me une con ustedes? La sangre de Cristo. Pero, ¿nos amamos nosotros? ¿Nos amamos nosotros, hermanos? Nos amamos. ¿Es palpable el amor en nosotros, hermanos? En mí, en ustedes, ¿es palpable el amor? O sea, palpable es que se puede experimentar. ¿Usted lo siente? Sí. ¿Usted lo siente? Sí, hermanos. Eso palpable del verbo de la vida y tantas cosas. Palpable el poder cuando nos ha sanado, cuando nos ha librado. Porque en nuestra vida no hay despropósitos. En nuestra vida no hay despropósitos. En nuestra vida solo hay propósitos de Dios. Íbamos con David para el campamento, subiendo las 7 calles porque íbamos a comprar un foco para el hermano. El carro se quedó sin combustible. Y bueno, a David se le olvidó, íbamos platicando, se nos olvidó. Yo siempre le digo, ¿vas a echar combustible cuando vamos cerca de las gasolineras? Y a mí se me olvidó y a él se le olvidó y nos quedamos sin combustible. Tuvimos que parar ahí, cerca de un edificio, ahí nos parqueamos. A David fuimos a comprar combustible. ¿Sabes una cosa, hijo? Gracias al Señor. ¿Por qué nos paramos aquí? Aquí nos quedamos. No hay despropósito en el Señor por algo. Dios ahorita nos está salvando de algo, yo no sé. Nosotros no sabemos, pero que nos hemos quedado aquí así, por algo es. Y la gloria sea a Dios. Así que, tranquilos, anda a comprar a la gasolinera y luego nos vamos. Hermanos, de cuántas cosas el Señor nos libra, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Pero es palpable su protección. Es palpable su salud, su bendición. Es palpable su bendición. Su palabra es verdad. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, ellos dijeron esto.
Y ese gran amor Dios nos lo ha revelado a nosotros a través del Señor Jesucristo. Y todo aquel que quiere recibir conocimiento y revelación de Él tiene que venir arrepentido al Señor Jesús. Y luego el Señor Jesús dice: venid a mí. Esta es una invitación. Venid a mí, todos los que están trabajados. Levantaron la mano muchos que estaban cansados. Estaban cansados, dijeron, ¿verdad? Físicamente estaban cansados. Y dice el Señor: cargados, y yo os haré descansar. Los que estáis trabajados y cansados, yo, dice, os haré descansar. Trabajados y cargados. Esa es una invitación que el Señor nos hace, de que Él es nuestro reposo y dejar en Él toda la carga. ¿Usted está cargado? ¿Tiene cargas usted? Bueno, déjesela al Señor, ¿verdad? No sea como la viejita, ¿va? Aquella viejita. Aquí iba un camionero, ¿va? Manejando una rastra. Iba una viejita con un bojote, ¿va? Caminando a la orilla de la carretera. Entonces el camionero paró y le dijo: súbase al camión, le dijo. Anciana, súbese al camión, le dijo. Entonces la viejita se subió, ¿va? Pero el camionero vio que llevaba el bojote aquí atrás, aquí en la espalda. No, le dice: ponga el bojote. Entonces la viejita: no, gracias, porque ya es mucho que me lleva a mí, le dijo. Así somos a veces nosotros. Estamos cargados, ¿verdad? Preferimos nosotros llevar la carga y estarla llevando nosotros. Y esa es una venda de Satanás, ¿sabe? Esa es una venda del diablo, que usted quiere estar ahí cargado, pero ¿sabe qué es el problema? Que está cargando a los demás también. Cuando usted descansa, cambia, se transforma, se renueva, entonces los demás también descansan de las cargas que usted ha llevado, que usted les ha llevado. Entonces mire, el Señor nos invita a venir, los que están trabajados, los que están trabajados, usted ahorita, los que están trabajados, que están cansados por el tiempo de trabajo, duerman las 8 horas, 9 horas y mañana van a amanecer bien descansados. Pero si usted no le entrega esa carga al Señor, entonces, hermano, mañana va a estar otra vez cargado. Porque hay muchos, ¿se acuerdan las ilustraciones? Me acuerdo yo en todos los años pasados, predicaciones pasadas. Muchos traen la carga, pero la vuelven. No, Señor, es que esta no te la puedo dejar, me la vuelvo a llevar otra vez. Y mire, vuelvo otra vez a llevármela. Entonces, el Señor nos hace esa invitación. Hizo esa invitación a estos que el Señor sabía que estaban cargados, con ataduras, con cuantas cosas, porque ni siquiera un milagro poderoso hizo que se arrepintieran. Y muchas veces somos nosotros, vemos la gloria de Dios, vemos los favores de Dios, vemos las bendiciones de Dios, pero no queremos dejar de ser orgullosos, dejar de ser libres. No queremos ser libres, queremos estar aprisionados, queremos que el diablo se esté riendo, en vez de que Dios se alegre, se goce, porque al fin entendí que el Señor quiere que yo sea libre, que el Señor quiere que yo sea una persona que aprenda a llevar el yugo del Señor, porque más adelante dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice también: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque es el cansancio, es la carga del alma. Por eso digo, usted puede estar muy descansado físicamente, pero del alma, qué terrible es estar cargado. Qué terrible es estar cargado, estar ahí aprisionado. Mire, ¿por qué tanta gente hoy está deprimida? Cristianos que están en depresión. ¿Y por qué? Si cuando el Señor vino para hacernos libres. Pero es que quieren siempre andar cargando, siempre quieren estar cargando, siempre están allí con esa carga. No, el Señor vino para dar libertad, dice la palabra. Mire qué invitación más hermosa el Señor le estaba haciendo a aquellas ciudades,
aquellas ciudades en las cuales el día del juicio no iba a ser tolerable para ellas, porque habían tenido ahí al que les quería descargar. Mire, entonces traer al Señor toda carga, peso que abruma. No es posible que nosotros, hijos de Dios, estemos con pesos que nos abruman, que nosotros estemos con ansiedades, y que nosotros todavía estemos con la carga insoportable del pecado, porque el pecado es una carga que se vuelve insoportable. Por eso mucha gente, mire, se quita la vida, se quitan la vida. ¿Sabe? Mucha gente se va, emigra a otros países porque ya quieren encontrar el reposo, y allá se van a quitar la vida. Allá se van a quitar la vida. Yo no sé, ¿verdad? Yo estaba meditando en algo. Meditaba en una persona que yo conocí. Yo tuve un trato con ellos ahí como por el 2018. Fui a dar unas enseñanzas de la alabanza ahí a las Crucitas, y ahí conocí a ese hermano, muy atento conmigo. Él fue asignado para llevarme y traerme del campamento, porque fueron 2 días que estuve allá dándoles unas enseñanzas al Ministerio de Alabanza. Y ese hermano era un hombre bien activo, ¿verdad? Era un hombre muy activo en la iglesia, era un hombre muy servicial con el pastor, y además era un hombre que apoyaba la obra de Dios económicamente. Sí, era un hombre tremendo. Entonces tenía un niño con problemas de autismo, y un día decidió irse para Estados Unidos, mojado, ¿verdad? Y bueno, y se fue con la familia para allá. Llegó allá, empezó a trabajar, y le mandaba a los pastores, les mandaba a decir, ¿verdad?, que tenía tantas ilusiones, que les iba a ayudar en esto, les iba a ayudar en lo otro. Y de repente, trabajando en un edificio, él, ¿verdad?, tuvo un accidente donde él cayó y murió. Y se terminó toda la ilusión. Entonces yo meditaba, no sé, estaba meditando en ese muchacho y decía yo, Dios mío, si este muchacho se hubiera quedado aquí, si este muchacho aquí estuviera, tenía casa, tenía carro, tenía un buen trabajo, ¿qué tenía necesidad de ir? Pero como allá están los mejores médicos, los eminentes médicos, yo digo, decisiones, a veces son decisiones tan erradas que terminan en la vida. Sí, porque no buscamos la voluntad del Señor, no buscamos en quien verdaderamente está el reposo, está el descanso. El dinero no es reposo, no es descanso, es un medio, nada más. Es un medio nada más. Si es por el dinero, mire, yo no sé, ¿verdad?, pero yo digo, Señor, que la gente pueda entender, que podamos entender tantas cosas. Estaba viendo un reportaje de Finlandia, que se cree que es el país más alegre del mundo, con la gente más alegre del mundo, y sabe que tiene una tasa alta de suicidio, de inmigrantes, porque la gente que va de aquí no se puede acoplar a la costumbre y al sistema de vida de ese país, que es uno de los países, de los pocos países que todos los impuestos que lo cobran lo invierten en el bienestar de la nación. Pero la gente no se puede acostumbrar a una temperatura de 6 meses bajo 30 grados bajo cero, donde usan una ropa pero tremendamente hermética para poder soportar los fríos, y solo salen del apartamento al trabajo y vuelven otra vez, o al automóvil. No se adaptan y se terminan suicidando. Yo quería conocer Finlandia, fíjense, pero digo yo, ya no voy. Hermanos, el Señor dice que vengamos. La promesa de Él es: os haré descansar, dice. Os haré descansar. Su yugo, dice, es fácil, ligera es su carga. Amén, como cantábamos. Su yugo es fácil, es bueno, es favorable. ¿Cuál es el yugo del Señor? Vivir para Él. ¿Cuál es el yugo del Señor? Andar en obediencia, agradándole, obedeciéndole, viviendo para el Señor.
¿Cuál es el yugo del Señor? Predicar las buenas nuevas de salvación a todo el que el Señor permita. Ocupado, ocupada en Él. Ese es el yugo. Ese es el yugo del Señor. Es un yugo difícil, en mi fuerza sí, pero como Cristo vive en mí, yo puedo llevar ese yugo. Y para mí ese yugo puede ser fácil. Puede ser fácil. Y es fácil, pues. 49 años doy testimonio para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. Desde los 18 años, cuando era una muchacha soltera, he llevado el yugo del Señor. Si yo llevara esta carga, hermanos, si yo llevara su carga, que en mis fuerzas, no, pero yo qué tiempo me hubiera ido a vivir al campamento y nunca más volver a Río Blanco. Ustedes son fáciles de llevar. Pregúntese usted. Yo soy fácil de llevar, me puedo preguntar. No, es Cristo. Es Cristo en mí que puedo llevar esta carga hermosa de servir al Señor, este privilegio de servir al Señor. Y es que un día, yo espero ese día, el día glorioso, en que, hermanos, porque para mi Señor, yo lo he entendido y lo he aprendido, que para nuestro Señor nada queda desapercibido, lo bueno y también lo malo, porque así dice la palabra, que daremos cuenta de lo bueno y lo malo que hicimos estando en este cuerpo. 1 Corintios capítulo 3, búsquenlo. Entonces, hermanos, dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire cómo dice el Señor. Ay, no, que esto de ser cristiano, qué difícil es. Ay, Dios mío, es que yo no sabía que era tan difícil la obra del Señor. Me acuerdo que una vez un hermano le dijo a Adán: hermano Adán, yo aquí le entrego el ministerio porque yo ya mucho tiempo serví a Dios. Sé cómo anda esa persona. Esa persona que le dijo eso a Adán, sé cómo anda. Sé de su vida, desastre. Que he servido mucho al Señor, imagínense. No, hermano. ¿Saben? Ligera, dice la palabra, la carga del Señor. Ah, mira, todos esos niños, ligera carga. Todos los que sirven aquí, quiero decirles, como dice Jesús, yugo fácil, ligera la carga. El Señor así dice. No es difícil. No es difícil. El Señor quiere llevar la carga. El Señor quiere que esa carga se vuelva ligero. ¿Qué es? ¿Qué es ligero? ¿Qué es algo ligero? Sí, que no pesa nada, dije la hermana Lupe. Y le leí los labios. Wow, estoy creciendo. ¿Ah? ¿Va que así dijo, hermana? No se siente. ¿Ah? Es como una esponja. Así es la carga. Así es la carga. ¿Pero qué? Cuando tú pones todo del Señor, cuando permites que la sabiduría de Dios sea la que te dirija, cuando la sabiduría de Dios sea la que te dirija a ti, no sea tu razonamiento, no sea tu inteligencia, porque vas a estar cargado, te vas a arrepentir tal vez de muchas cosas, porque estás llevando tú la carga. Pero el Señor no dice eso. El Señor dice que Él nos ha puesto un yugo aquí en el cuello y una corona en la cabeza. Así es nuestro Rey. Él es un yugo de amor. Su yugo es un yugo de amor. Dice que Él no va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. Así es. Si Dios a usted le ha dado una familia, le dio un esposo, le dio una esposa, le dio hijos, es porque, y si Dios le dio uno, pues que solo uno, papá. Solo uno puede usted. Usted no va a poder con 4. Aprenda eso. ¿Acaso no el Señor no dio los talentos
por capacidad. ¿Sí? Si te dio Tirso solo 2 es porque solo 2. Yo no sé cuál fue la cosa ahí. Si vos querías una docena, pero solo 2. Sí, hermanos. Pero Él no nos va a dar cargas que nosotros no podemos llevar. No nos va a dar más cargas que las que nosotros no podemos llevar. Porque sabe que nos vamos a descuadrar, que nos vamos a morir en el intento. Pero el Señor es tan bello, ¿verdad? Mira el Señor, ¿cuántos hombres escogió? Escogió 12. De los 12 les falló uno, pero después halló uno que wow. Triple las credenciales. Triple las credenciales de aquel, porque aquel era, bueno, ya sabe todo, ¿verdad? Pero ese otro que vino a ocupar ese lugar, se le dice que es el más grande de todos los apóstoles. Pero él escogió 12. 12. Y esos 12 hasta aquí trajeron el evangelio. Y dijo el Señor: bienaventurados los que creen por la palabra de estos. ¿Ve que así dice? San Juan 17. Ahí está. Sí. Sea entonces usted agradecido porque el Señor a usted le ha concedido ser su hija, ser su hijo, y tener tanto. Mire, nuestro Señor no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestra guía, Él es nuestro camino, Él es compasivo, Él es humilde y Él sabe, lo más maravilloso, cuán débil soy, que no puedo nada si no es por Él. Por eso, mire, Señor, yo sin ti yo no puedo hacer nada, Señor. Yo sin ti estoy perdida, Señor. Yo sin ti me muero, Señor. Pero yo contigo, Padre, estoy viva. Yo contigo lo puedo todo, Señor. Yo contigo puedo traspasar los muros y seguir adelante, Señor. Yo contigo, Señor. Contigo lo puedo todo. Hermanos, Él tiene comprensión con ustedes y conmigo, porque sabe que nosotros no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Y el Señor nos está enseñando, porque el Señor nos ha prometido. Después lo entenderás. Pero Él es comprensivo con nosotros. Él es comprensivo con nosotros. Por eso, cuando a usted le den un desafío, deje de estar diciendo: no, yo no, eso no sigo. No, usted diga: Señor, yo no puedo. Pero el otro año, Señor, sigo si tú quieres. Me someto a ti. Él es aquel que no pierde la paciencia con usted. ¿Usted la pierde? ¿La paciencia? ¿Verdad que sí? ¿Con quién la pierde usted? ¿Con el marido? ¿Con la esposa? ¿Con los hijos? ¿Con las hijas? ¿Con la familia? ¿Con el jefe? ¿Con el compañero? ¿Con el hermano? ¿Con la hermana? ¿Pierde la paciencia? Sí, la perdemos. Pero Él no pierde la paciencia con nosotros. Él ahí está, mire, aguardando, esperándonos. Y yo creo que cuando el Señor, como con nosotros con los hijos, ¿verdad? Cuando ya nos obedecen: gracias, Padre, al fin entendió. Así dijimos nosotros, ¿verdad? Con los hijos. Porque a veces uno con los hijos está: dele, que dele. Nada. Hasta que lleve el porrazo y gracias, Señor, porque al fin entendió. Entonces el Señor, yo creo que no es igual que yo, ¿verdad? Pero va a decir: gracias, Padre, al fin entendió Elisa, Señor. Así es decir, ¿verdad? O tal vez yo allá soy otro nombre. Tal vez allá soy Ana, pero Ana en hebreo. Hermanos, yo creo que usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero no cargue ya más. No cargue ya más. Usted descanse en los brazos del Señor. Aleluya. Descanse. Él es el descanso para su alma. ¿Sabe qué significa seguir estos pasos del Señor? ¿Qué dice acá? Llevar el yugo, aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Sabe qué significa todo esto? Ser un discípulo del Señor.
Tenemos a nuestro Jesús que es maestro. Él nos va a enseñar. Que hermana, yo tengo tantos años, ya yo para qué. No, hermana, eso podría decirlo Reinelda, eso lo puede decir la hermana Dilia, eso lo puede decir, ¿quién más? La hermana Suyapa, la hermana María, eso lo podría decir el hermano Quique, Mario, la hermana Elisa y todos los que vienen detrás de nosotros. Podemos decir, ¿para qué, hermana Virginia? ¿Para qué? Ya más, hermana Ela, ¿verdad? ¿Para qué más? Hermano Jesús, ¿para qué más? ¿Que ya para qué? ¿Para qué quiero yo ya? No, hasta el final, hasta el último día, usted diga, yo quiero más de ti, Señor. Porque a menos que usted ya sea perfecto, ¿verdad? Bueno, si usted ya es perfecto, ya tranquilo, ya tranquila. Pero si usted todavía es como yo, que a cada momento me estoy viendo y digo, ay Señor, ya metí, ya me enojé. Ese tráfico, Dios mío, qué horrible, hermano. Mire, ante Dios lo digo, me duele aquí, ¿ve? Porque es una tensión. Yo le decía a David, le decía yo, los hermanos, pobrecito los hermanos, que les toca viajar a esta hora, Dios santo. Dios mío, le decía a David, yo los bendigo. Yo no me gusta salir en la tarde, hermanos, porque qué horrible ese tráfico, Padre. Qué horrible. Horrible, hermanos. Pero bueno, hermanos, hay que seguir adelante, como dice el canto, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Entonces, hermanos, si hasta aquí tiene cargas, entréguesela al Señor. Entrégueselas. Y disfrute la vida. Disfrute la vida. Eso he aprendido yo, hermanos, después de que me dio el COVID, a disfrutar la vida. Cuando el diablo quiere traer mi amargura, le digo, andate, porque vos no tenés parte, ni memoria, ni derecho en mi vida. Fuera de aquí. Fuera de mi vida. Yo quiero con todo con mi Cristo, todo con mi Jesús. Disfrute. No tiene ni un peso en la bolsa, disfrute. Va a comer arroz y frijoles, ahorita disfrútelos. Disfrute su vida con Cristo Jesús. El gozo de ser hijo de Dios, el gozo de ser su iglesia. Cristo viene, hay señales. Decía mi hijo, mira, hay que orarle al Señor que nos santifique cada día. Ya están por comenzar el tercer templo, queridos hermanos, en Jerusalén. Esa es una señal. Una señal. Entonces, hermanos, que el Espíritu Santo nos santifique, pero entregue todas sus cosas. Sea libre, como dice el canto, danzando en cada temporada. Póngase de pie.